60% y no sé qué cosa. Y hay gente que por la crisis de Venezuela querrá salidas rápidas. Aun cuando tengan el 200% de los venezolanos detrás, no hay acuerdo con salidas de violencia, no institucionales ni democráticas. No hay acuerdo de ningún tipo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, el país no puede detenerse permanentemente a discutir este conflicto de radicales que ha producido que la confrontación tiene al país en esta crisis, en este deterioro, y no hay salida. Pero además son los radicales, no solo los que impiden que Venezuela salga adelante, sino en el caso de la oposición, los radicales son los que han atornillado la revolución a Maduro y a Chávez. Son ellos, no lo digo yo, lo dice Pompeo, lo dice Marisclovia, lo dicen todos esos cuentos de los propios americanos, porque ese liderazgo, como tú dices, tiene unas carencias que le impiden evaluar sus errores, porque como son radicales, el radical se tranca e impide los debates y las discusiones, porque a todos le pone una etiqueta, bruto, vendido, alacrán, y ya eso no importa, chico, quédate con tus argumentos, sé feliz, pero ya basta, vale, ya basta. No sé si me entiendes, ¿no? Ya está bueno, vale, no me interesa tu cuento, chico, ya está. Tienes derecho a sentir, tú, está bien, haz lo que te dé la gana, pero ya va, déjame tranquilo, ¿vale? Déjame dormir tranquilo. Sí, ese comentario que tú hacías respecto de que ellos pueden ser eventualmente mayoría, pero no les asiste la razón. En buena medida, un importante pensador liberal, que es Lord Acton, que decía que el triunfo de la libertad siempre ha sido el triunfo de minorías. Si en un momento determinado sectores preclaros llaman la atención en relación a algo y con algún tiempo los hechos le dan la razón y las corrientes de opinión se enderezan y empiezan a alimentar la sensatez. Yo creo que las nuevas corrientes de opinión están empezando a alimentar la sensatez. Esto que tú llamas de los grupos radicales, me gusta más bien decirle extremistas, porque la palabra radical tiene que ver con lo de raíz. Yo creo que ellos no van a la raíz de nada, sino que son un extremo absolutamente intraficable, cultura de la cancelación, una red de extorsión muy grande desde todo punto de vista. Y bueno, hablábamos del terrible desaguisado del gobierno interino, ¿no? Bueno, la trayectoria en buena medida de los episodios terribles que ha vivido cierto sector de la oposición, tú mencionabas el 11 de abril, la Plaza Altamira con aquello de los militares, la llamada a la abstención en el 2005, los paros petroleros, Dios mío, es decir, uno tras otro. Bueno, yo sinceramente, eso que se le atribuye a Albert Einstein, si tú haces siempre lo mismo no vayas a aspirar resultados diferentes. Entonces, seguir insistiendo en eso no tiene ningún sentido. Entonces, en buena medida, esta reivindicación del valor de la democracia, del valor de la libertad, del valor de ir hacia el tránsito de una Venezuela de convivencia, de una Venezuela en la cual se puedan cocinar sólidos consensos de largo plazo. Ningún país en el mundo prospera si no consolida consensos de mediano y largo plazo. Es decir, ponerse de acuerdo en las 3, 4 cosas fundamentales y diferir y debatir todo lo demás. Pero en relación a líneas maestras que generen el concierto, que generen la convocatoria respecto a lo que hay que hacer en el mediano y largo plazo, lamentablemente en el siglo XXI nosotros los venezolanos no hemos podido dar pie con bola. Esto es por supuestamente también aplicable a quienes han tenido la responsabilidad de gobernar a Venezuela también, por supuesto, en este siglo XXI, porque realmente también desaprovecharon una inmensa posibilidad porque disfrutaron el gobierno del presidente Hugo Chávez y el gobierno de Maduro, pero sobre todo el primero, disfrutó de la más larga, más prolongada bonanza petrolera que haya conocido la historia petrolera de la humanidad. Cerca de 10 años con aumentos continuos en el aumento del precio del petróleo, cosa que no había sucedido antes porque había habido bonanzas petroleras, pero de corto tiempo, de 3, 4, 5 años a lo máximo. Entonces, bueno, lamentablemente estamos un poquito como caminando sobre los propios pasos de reencontrarnos en relación a ¿qué? Reencontrarnos en relación a una porción de venezolanos que queremos entendernos, una porción de venezolanos que si no nos entendemos nos va a pasar por encima
toda esta vorágine del desarrollo vertiginoso de la tecnología, de las corrientes internacionales del pensamiento, etcétera, etcétera, y Venezuela va a quedar ahí como una especie pues, de rincón oscuro del planeta, vamos a quedar un poco en el hombrillo de la historia. Aquí tenemos que seguir insistiendo. Ahora que pienso yo que está muy desacreditado toda esta pugnacidad, que ya hemos vivido los rigores de haber sido sometidos, la mayoría de los venezolanos, el centro político, digo yo, haber sido sometidos a la acción de dos minorías políticas que nos han atenazado durante 20 años en esta pugna por el poder. Si este episodio empieza a ser superado y logramos establecer esos sólidos consensos de mediano y largo plazo para sacar al país adelante, yo creo que iremos por buen camino. En ese mismo sentido, fíjate, un tema, el país está en crisis. ¿Qué queremos nosotros? Seguir en crisis, para volvernos locos, para generarnos unos traumas, como le pasa a la gente que le ocurren muchas tragedias, lo botan del trabajo, se le muere a alguien, etcétera, le va mal, el novio lo deja, que cae en un proceso de enconchamiento y deterioro y no sale de ahí. ¿Cómo sale la gente de la crisis? Cuando tiene conciencia de que está en una crisis y empieza a buscar salidas. Claro, exactamente. Cuando la conciencia, el adulto, como dicen los psicólogos, aparece. No cuando vamos a más crisis. No, paremos la crisis. Y la clave para parar la crisis es la economía. Y usted ha venido diciendo unas cosas que yo quisiera que compartamos con la gente, muy interesantes, sobre cómo podríamos hacer para detener el dólar, para volver, para tener platica, para quitarnos las sanciones, para todo eso, pues. Cuéntenos. Bueno, no, todas las encuestas... Tiene una lámina ahí muy interesante. Sí, como no, me tomé la libertad de traer unas cuantas, pero por razones también de tiempo vamos a mostrar las básicas. Todas las encuestas indican que el tema económico, en buena medida, es el que está captando la atención de la mayoría de los venezolanos. Por razones obvias, obviamente. La economía es, como dicen, la ciencia de las malas noticias, hasta la ciencia del pesimismo, porque tiene que ver con el estudio de los recursos escasos. Las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Entonces siempre digamos que la economía trae ciertas malas noticias para la gente, porque es el estudio de la escasez, de las necesidades insatisfechas. Pero en todo caso, la ciencia económica moderna nos ha demostrado, y ese es un gran avance civilizatorio, y de la ciencia económica y de la ciencia en general, del conocimiento, nos ha enseñado que haciendo uso de recursos escasos tú puedes obtener resultados crecientes. Y el desarrollo económico en los últimos 200, 300 años